A ver, solamente un añadido. Lizy Suárez Morales nos dice: celebro la frontalidad y entereza del alcalde. Las decisiones tomadas no serán de la pleitesía de todo el mundo. En cualquier trabajo llegas por tus propios medios, pagas tu cuenta del celular y sobre todo debes ser un profesional probo. Se pide efectividad en la municipalidad, nos dice nuestro oyente. Y por acá también, don Fabián Tapia dice: les cuento cómo es en Estados Unidos, dice. Sueldos de acuerdo a jerarquía hasta 1.5 veces lo que gana un profesional privado, funcionario técnico, autos, no hay choferes, excepto alcalde, carros se comparten y son de trabajo, no se los llevan, nos dice, digamos dentro de los aportes de lo que estamos señalando. Y por otro lado, se hizo mucha polémica sobre el tema de la respuesta de Carrión, de cuánto gana un concejal y de que está utilizando el auto a pesar del anuncio del alcalde, pero no se dijo nada de la otra concejal, que además todavía no como no les ubico bien por los nombres, que dijo que llega al municipio en trole. Eso no se hizo viral. ¿Por qué? Porque además nos encanta el morbo, nos encanta la polémica, nos quedamos solo con lo negativo. Oye, ¿cuántas veces? Nadie dice nada, nadie destaca, y mira tú, yo hago un mea culpa, no tengo ni idea del nombre de la concejal, que dijo que llega al municipio en trole. ¿Cuántas veces nosotros no les vimos, pues, y menciono dos personas, a Carlos Páez, que se movilizan en el transporte municipal? A Jimena Ponce, cuando aquí era legisladora del Ecovía. Exacto, y a Carlos Páez. Sí. Carlos Páez iba al municipio en la Ecovía. Y Jimena Ponce iba a la asamblea en la Ecovía. Ajá. Sí, es verdad. Sí se puede. Pero... Amapola Naranjo también creo que llega a la asamblea en bus. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a promover un diálogo periodístico, amables oyentes, una suerte de panel aquí en nuestra mesa de trabajo, porque mañana 24 de mayo el presidente Lenín Moreno cumplirá los 2 primeros años, la mitad de su periodo. La Asamblea hace 9 días cumplió la mitad de su periodo, los 2 primeros años. Y mira, tú con Tertulio hubo renovación de autoridades legislativas. Sí podemos hablar de renovación respecto de personas, más allá de que la misma corriente política sigue encabezando la Asamblea Nacional, pero claro, con unos matices distintos. Esta Asamblea, versión 2019, matices totalmente distintos a la de 2017, que es la misma Asamblea, pero claro, la implosión interna de Alianza País ha provocado que ninguna organización política tenga hoy mayoría absoluta. Momento totalmente distinto si comparamos con la Asamblea 2013-2017, con la Asamblea 2009-2013, con la Constituyente 2007-2008. Temas para comentar el día de hoy. Mauricio Alarcón y Jessica Jaramillo visitan nuestra mesa de trabajo. Jessica Jaramillo, que es activista política, defensora de los derechos de la mujer y de los derechos humanos también, es abogada, visita acá nuestra mesa de trabajo, y el doctor Mauricio Alarcón, que es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctora Jaramillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, un saludo a la audiencia, nos hicieron madrugar, pero hemos tomado cafecito. Pues usted se madruga, pues. Claro, yo todos los días, mi hija me despierta a cuarto me por imagino, las 6. eso mismo le voy a decir. Doctor Mauricio Alarcón, bienvenido. Buen día, Fabricio, buen día, Alexis, un gusto compartir este espacio con Jessica. Siempre nos ponen unos temas candentes, coyunturales, dice una suerte de panel. Yo creo que además acá no solo va a ser una suerte de panel, sino una tremenda discusión sobre estos primeros 2 años de gobierno y de la Asamblea. A ver, empiezo con Jessica y la misma pregunta para Mauricio. Quisiera una valoración general respecto del momento político que vivimos hoy, 2 años después de la instalación de la Asamblea, 2 años después que Lenín Moreno asumió el poder. Le voy a decir en pocas palabras, hacer política se ha convertido en un deporte de alto riesgo en el país, por varias razones. A ver, el hecho de no entender la independencia de las instituciones, el hecho de no entender la necesidad de una institucionalidad fuerte, el hecho de no tener, que es lo que yo veo en el gobierno nacional, no tener una planificación adecuada, no saber a dónde va el país, ha desembocado en que estemos entrampados en una, digámoslo para que se entienda claramente, bronca entre ex amigos de Alianza País, los que gobiernan y los que ya no gobiernan, y eso ha terminado siendo un discurso permanente desde el gobierno y todos sus voceros, pero además eso repercute también en los temas políticos y en los temas públicos, cuando la gente está muy preocupada de los temas de seguridad, está muy preocupada de los temas de desempleo y de trabajo, y no hay una planificación adecuada, no hay una respuesta adecuada. Y mire usted que tampoco veo que existe una conexión del gobierno con lo que realmente quiere, siente y necesita la población.
Frente a eso hemos visto actitudes incluso de rechazo en el ámbito público a voceros o funcionarios del gobierno en el marco de este acuerdo nacional que está planteando el gobierno. ¿Esto último en dónde? Yo no Me parece que el último fue en la Universidad Central. ¿Qué pasó? Respecto de los... cuando fue el vicepresidente Sonnenholzner y hubo estudiantes que el tema del estipendio de los de quienes... De los internos rotativos. Exactamente. Entonces esto termina siendo un momento político muy difícil del país. Creo que hay que tener, y el gobierno debería tener la suficiente entereza como para reconducir su orientación del gobierno, es decir, saber a dónde va. Faltan 2 años, el gobierno debe establecer una planificación, saber a dónde va, cuáles son los índices que quiere mejorar. Nosotros en el ámbito de las mujeres tenemos graves problemas en términos de género. Hemos pedido, el Movimiento de Mujeres ha pedido la declaratoria y va a pedir, entiendo ya formalmente, la declaratoria de emergencia en los temas de femicidio, violencia. Entonces, una cosa es la institucionalidad, una cosa son los cargos públicos, pero creo que hay una suerte de no entender lo que realmente quiere y necesita la población. Hay una desconexión del gobierno con eso. ¿Y algo bueno que destacar de estos 2 primeros años de gobierno? Bueno, creo que ha hecho una suerte de saneo en temas que son públicamente conocidos en asuntos de corrupción, por ejemplo. Pero me parece a mí que estos 2 años que pudieron haber sido aprovechados de manera adecuada para reconducir el Estado, para actuar con instituciones claras, transparentes, con planificación, para mejorar incluso en términos económicos, no ha sido lo que quizá en su momento la mayoría de los ecuatorianos esperaron. Correcto. Mauricio Alarcón, por favor. Hablando de lo nacional, yo creo que definitivamente se vive algo distinto a lo que vivimos los ecuatorianos entre 2007 y 2017. El hecho de que se haya producido a las pocas semanas de asumir el poder una ruptura entre el presidente Moreno y el expresidente Correa dio en consecuencia que haya un espacio mayor para las libertades civiles y los derechos fundamentales. No puedo yo hablar de garantía plena porque precisamente en las últimas semanas igual hemos visto ciertos temas que han generado algo de polémica por cuanto contradicen ese discurso de los plenos aires de libertad. Sin embargo, insisto, hay que reconocer que hay un cambio. Cítenos esos casos. Hablamos de la represión a los internos también rotativos. Ha habido además, o sea, por citar un tema que a mí también me llamó la atención, días de atrás estuvimos en la ciudad de Cuenca a propósito del establecimiento de un núcleo del Observatorio Judicial en la provincia de La Suay y precisamente coincidimos con la protesta de los internos rotativos, una mañana de un día jueves, y el cordón policial, que no era además de policía común, sino de cuerpos especializados, rodeando la gobernación de La Suay, era impresionante. Entonces sí, empezamos a ver ciertas cosas que creo tienen que ser corregidas. Yo no puedo decir que hay un cambio, un retroceso o algún tema de eso, simplemente creo que se tiene que hacer correcciones, porque aquello que durante 10 años de manera permanente se destruyó, difícilmente se restablece de manera plena en 1 año o en 2 años, entonces yo destaco que sí hay en alguna medida cambio. Cambio también en la apertura, y yo creo que más allá de los anuncios de diálogo sí ha habido, apertura en el sentido de que hay una relación entre los distintos sectores del país. Lo que antes era impensable, de que por ejemplo la sociedad civil se siente con las autoridades a cuestionar y disentir, ahora es posible. Habrá que ver los resultados, por ejemplo, de un diálogo nacional en ámbito específico como el de la democracia, que ha arrancado el día de ayer, pero el mero hecho de tener en el mismo espacio actores políticos, actores del sector privado, actores de sociedad civil discutiendo temas que antes eran impensables, creo que es definitivamente un avance. En el ámbito legislativo... Antes de pasar a lo legislativo, doctor, yo sí quisiera cuestionarle algo para que usted me responda si es tal cual, ¿no? Durante los años de Correa tenía este modelo de los gabinetes itinerantes, y uno puede decir,
Bueno, Correa ahí recorrió todo el país. Efectivamente. Como 180 de los 221 cantones. Y ahí él se acercó a la gente y estuvo con la sociedad. Lo que pasa es que cuando se habla de la sociedad civil, mucha gente vincula únicamente a los representantes de las grandes organizaciones, de la empresa, también, de los gremios y tales. Y eso entonces, también hay que romper. El correísmo le va a decir a usted, pero Correa se reunía cada sábado o cada fin de semana en las provincias. ¿Cuál es la diferencia, mi querido Alexis? Diálogo versus monólogo. No se trata de sentarte en un escritorio, convocar a la ciudadanía y decir, este es mi gabinete y aquí conversamos nosotros, ustedes escuchen, porque el diálogo y la socialización son los niveles más bajos de participación ciudadana. En el diálogo tú tienes del un lado de la mesa, y hay que tener en cuenta, a gente con poder político, del otro lado al ciudadano común, sea sector privado o sociedad civil. Y en el diálogo te dicen, gracias por lo que tú nos dices, los insumos que nos has dado, y ahora yo me retiro a mi escritorio, veo qué hago y te contaré cuando las cosas salgan. La socialización es aún peor, y creo que esa era la falsa idea de rendición de cuentas, de participación ciudadana que nos vendieron durante los 10 años, porque no se trata de que yo me siente a un lado del micrófono, para eso están los medios de comunicación, no los espacios de participación ciudadana, a informar a la gente lo que hago, y a decirle a la gente, estamos haciendo esto, este es mi gabinete, o el día de ayer comí en la casa de doña Carmita, y que la gente se limite a escuchar, mover la cabeza y aplaudir. Eso es una ficción de participación. A mí me queda clara la postura de Mauricio Alarcón respecto, digamos, de esta parte positiva desde su visión del gobierno. Y antes de pasar a la parte legislativa, que quiero abordar allá mismo, lo negativo, ¿qué usted ubica de negativo del gobierno del presidente Moreno? Yo sí siento que hay falta de planificación, coincido con Jessica en ese aspecto. Creo que muchas cosas corresponden a las coyunturas y a la demanda de la ciudadanía y no a políticas de gobierno. No hay un plan de largo plazo, de mediano largo plazo, usted no lo visualiza. Han suprimido las empleadas, por ejemplo, ¿no? No, es que a mí me preocupa más allá de la supresión o creación de instituciones públicas, que en lo personal empiezo a sentir que se gobierna nuevamente en función de la simpatía de la gente. O sea, necesito ganar simpatía, tomemos decisiones que le sean simpáticas. Cuando en un gobierno de transición, para recuperar aquello que, insisto, durante una década se perdió o se destruyó, a veces se tiene que tomar decisiones y medidas impopulares. Y eso es algo que, por coyuntura quizá, por análisis de número, no se lo está haciendo. Pero sí se ha hecho, hay mucha gente despedida, se subió el precio de los combustibles. A ver, y esa es la pregunta, ¿y esa es entonces una de las soluciones dentro de una transición? No lo sabemos. Habrá que ver si eso efectivamente corresponde a un plan. Pero, por ejemplo, a ti te dicen, la gente está demandando la creación de una comisión anticorrupción. Y nos lanzan un anuncio. Y digo esto porque además creo que para incluso criticar uno tiene que estar ahí, tiene que ver, tiene que analizar, y es lo que hemos hecho nosotros. Se lanza un anuncio de una comisión internacional de expertos para satisfacer la demanda de la ciudadanía de un órgano independiente y autónomo. ¿De la ciudadanía o de la opinión pública, doctor? Porque actualmente la corrupción está como en 6º lugar, creo, de las prioridades. Yo le he visto en tercero. Sí, todavía. Yo le he visto en tercero todavía. Que está ya en un lugar más bien secundario. Yo le he visto aún en tercer puesto. Sí, por supuesto, el desempleo y la inseguridad ocupan el primero y el segundo lugar. Pero te digo, en esa línea, la gente o la opinión pública o un grupo de la ciudadanía, o sea, independientemente de eso, dice, hagamos una comisión. ¿Por qué? Porque no confío en mi institución. Porque incluso pienso que el transitorio falló en la designación de autoridades y quiero que venga alguien impoluto, internacional, autónomo, independiente a investigar corrupción. Y ahí les pregunto a los dos, entonces cerremos la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea y su Comisión de Fiscalización, cerremos todas las instituciones nacionales que no sirven para nada. No votamos en febrero del año pasado, se supone, por una reinstitucionalización. Pero no evaluamos al Contralor, sigue siendo Contralor y prorrogado hasta 2024. Pero más bien acá, valga la oportunidad, y a propósito de que han sido de los pocos espacios de opinión en los cuales hemos coincidido en los temas de evaluación, como todavía no se ha ido el transitorio, yo quiero de una vez comprometerles para abrir un espacio en los próximos días cuando ya salga efectivamente el transitorio y que hagamos un análisis
de lo que hizo ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio entre marzo del 2018 y esperemos mayo del 2019. La palabra para Jessica, por favor, y después de eso voy a un corte para retornar con ustedes. Yo quiero más bien aprovechar este espacio para comprometerle a Mauricio a organizar esta situación, porque el tema del transitorio, yo lo he dicho públicamente, la ciudadanía estableció los términos del mandato, pero el transitorio, por ejemplo, ha llevado concursos de dominación de autoridades que han sido completamente cuestionados. Imagínense. Y respetando hasta la paridad de género. La paridad es un principio constitucional, es una norma, es una regla. Pero nadie se escandaliza, pues. Y nosotros hemos planteado cómo los cuatro que estamos acá. Creo que los cuatro que estamos acá hemos coincidido en eso, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que un tribunal contencioso electoral no tenga el componente de paridad? ¿Cómo es posible que además esto es algo que está en gran parte de la sociedad? El Consejo Nacional de la Judicatura acaba de nombrar una comisión para evaluar a los señores jueces. ¿Cómo puede ser posible que en esa comisión haya una sola mujer o dos mujeres, cuando en todos los espacios, ya sean académicos, ya sean espacios políticos, espacios de poder, debe haber el componente de paridad precisamente para eliminar las barreras invisibles que nos impiden a las mujeres acceder a estos espacios de poder? A mí me parece que es esencial, urgente y necesario el tema de la evaluación del transitorio, principalmente porque hay que decirles, como lo hemos dicho quienes estamos acá, que han cometido errores y quizá han desperdiciado un apoyo popular histórico, pero además de eso, a mí lo que más me preocupa es que empiecen también a afectarse temas de libertad de expresión. Perdóneme, a mí me parece ya una cosa descabellada el hecho de iniciar un proceso judicial por el fallecimiento del doctor Julio César Trujillo. A mí eso no me cabe en la cabeza. Pero son esos anuncios que decía el doctor Alarcón que satisfacen a la gente, pues, doctora. No a la gente. A la opinión pública. No a la gente. A la opinión pública. No a la gente, porque cuando uno baja, conversa, va al barrio, va a la gente, dialoga, se da cuenta que las necesidades están distintas y distantes del espacio público. Yo ayer veía fotos de gente que exigía respeto a Trujillo, que fue a su funeral a hacerse selfies. Además, ojo, no entiendo nada. Pero la señora de los selfies, porque circularon ayer estos selfies, además en un estado de carcajada o yo qué sé, de éxtasis en el funeral, y ahora es representante de los ecuatorianos ante Naciones Unidas. Es diplomática. Entonces, no, yo solo digo para que echemos ojo, ¿no? Hay gente que en este país tiene como, quizá, hablábamos el otro día con alguna gente, el arte de acomodarse. Cae de pie siempre, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es un punto, porque además exigen respeto, reclaman y demás. Y yo creo que más allá de simpatías, antipatías, éxitos o fracasos del Consejo Transitorio, días atrás se produjo el fallecimiento del presidente de una función de Estado. Yo también, como decía Alexis de la mañana, odio los funerales, yo no sirvo para los funerales, pero el hecho de que la gente que por un lado exige respeto vaya a hacer una cosa de esas, hace bastante, o dice bastante, y afecta seriamente la credibilidad de esa gente. Permítanme hacer una pausa. Estamos dialogando con Mauricio Alarcón y Jessica Jaramillo, compartiendo la mesa de trabajo de los contertulios, haciendo un análisis del gobierno los 2 primeros años. Tras la pausa estaremos hablando de la Asamblea Nacional. 7:08. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 7:10. Doctor Mauricio Alarcón, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en estas horas hizo público su informe anual respecto del tema, de los temas de la Asamblea. Empecemos por ahí, pues, para evaluar los 2 primeros años de esta Asamblea que, digamos, ha estado matizada por una serie de episodios, desde la destitución de su presidente, la elección de una nueva presidenta, los escándalos de los diezmos, la destitución de 3 legisladoras, los temas de fiscalización, el tema de la calidad de las leyes y de la cantidad de leyes aprobadas, las resoluciones que no tienen ningún efecto jurídico, o sea, no sirven para nada. ¿Cómo evaluaron ustedes la Asamblea? Bueno, antes de topar ese tema, quiero dar algunos datos porque seguramente la audiencia que está conectada acá desde temprano, desde las 6 de la mañana, estaba pendiente de algunos temas y en la mañana se discutía, Alexis, Fabricio discutían el tema de los sueldos, ¿sí? el tema de cómo se mueve la Asamblea y efectivamente acá ya después de, entre comillas, muertos y heridos, entiéndase, retención de renta, seguro social y demás, los asambleístas reciben más o menos $4,000. 3.900 nos decía Lourdes Cuesta. El Observatorio Legislativo ejerce actualmente la coordinación de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y ahí de manera permanente también comparamos nosotros el tema de los ingresos y la forma en la que funcionan los equipos de trabajo de los legislativos latinoamericanos. Y en ese sentido, solo para que tengan una idea, los diputados mexicanos tienen salario superior a $17,000 al mes. Los parlamentarios chilenos están más o menos en $15,000 al mes. Entonces, ese detalle creo que es importante. Si uno hace el comparativo regional, Ecuador, aunque no lo crean, efectivamente está en la parte de abajo, compitiendo con, por ejemplo, los diputados y senadores bolivianos que ganan más o menos $3,000, pero comparen ustedes versus México, Chile, Brasil, y eso es importante tenerlo. Y también nos decían el tema de los miembros del Parlamento británico. No gana menos un miembro del Parlamento británico que un concejal de Quito. El concejal de Quito, después de la metida de pata, tanto de un periodismo irresponsable como de una autoridad novata, ha dejado en evidencia que el concejal gana apenas $2,800. Claro, ese apenas estuvo de más. El miembro del Parlamento británico tiene un salario anual más o menos de 80,000 libras, que estamos hablando son poco más de $100,000. Dios Entonces, mío. entre $8 y $10,000 al mes. Ojo, con el nivel de vida claro, y los costos de Europa. Entonces, a mí me dicen, y otra formación. Un diputado mexicano gana más que un congresista británico. Ahora sí, entremos en materia. Efectivamente, pero bien esos datos, y creo que es importante porque ese es uno de los comparativos. Tengo una duda, ¿de qué partido es el concejal? De Concertación. Juan Manuel Carrión fue director del pero es un científico de Guayabá. Claro, sí, es un profesional, es un profesional de la biología, no de es las un ciencias político, naturales. No es un político, y tal vez por eso su respuesta ayer no fue política. Yo creo que la respuesta tiene que ser política. Porque capaz, con todo el respeto, pero ganaba más en su actividad privada. Claro. Porque aquí en el país, y eso y yo coincido con lo que ustedes dicen, no hay garantía de que si una autoridad gana más, no va a ser corrupta. Es imposible garantizar ese tipo de cosas. Sin embargo, hay menos riesgo de corrupción cuando una autoridad gana bien. Pero subsecretarios, hay cargos en el espacio judicial, en el espacio de fiscalía y en el propio ejecutivo, en donde hay sueldos que son sobre los $4,000. Por supuesto. Mucho más que un asambleísta. Claro. Por supuesto. Y ojo que estamos hablando, y no estoy defendiendo a los legisladores a propósito de incluso todos los escándalos que hemos visto en estos últimos meses, pero los asambleístas son los representantes de la ciudadanía ante el órgano más importante, la primera función del Estado. Yo quisiera volver, si me permiten, respuesta de 1 minuto cada uno, si es que les alcanza ese tiempo. Pero no quería dejar pasar una inquietud que tenía un oyente a propósito de que durante estos 2 años de gobierno de Moreno se avanzó mucho en el tema de las libertades. Hay un episodio sobre el cual, no se debatió a profundidad, de un personaje que a ratos le resulta, me parece a mí, al propio gobierno bastante incómodo, que es Santiago Cuesta, donde él, por ejemplo, en una entrevista asumió el haber pedido a los funcionarios del gobierno que tuiteen y que retuiteen y que en sus cuentas de redes estén permanentemente informando y
sobre las obras del gobierno. Entonces digo, ¿qué tanta libertad hay cuando tenemos un funcionario que está como un censor sobre los funcionarios, ¿no? Yo había Jessica dicho Jaramillo. el otro día algo que es importante. Uno no tiene que decir que es diferente. Hay que actuar diferente, hay que ser diferente. No se puede solamente tener este eslogan, este discurso, salir a los medios y decir, es que somos diferentes. No, cuando lo que hay que hacer es ser diferente. Yo le voy a dar un caso que a mí me preocupa muchísimo y le ha preocupado a Naciones Unidas y le ha preocupado a la CIDH. El caso de Ola Vini. Me parece que es un ejemplo de cómo en este momento se han cometido errores gravísimos desde el Estado ecuatoriano, que además nos va a terminar costando a los ecuatorianos, porque este tipo de casos de violación de derechos humanos se paga años después con dinero de todos los ecuatorianos. Entonces, frente a eso, yo particularmente creo que ha habido un proceso de salida de un régimen de más de 10 años, pero no ha sido un asunto, digamos, tan suave de llevarlo. Ha sido complejo. El mismo hecho de tener todavía a Santiago Cuesta ahí, quien habla y habló de la financiación de campaña que le hizo al presidente de la República, y no ha habido fiscalía ni investigación alguna respecto de sus declaraciones. Pero además a mí me parece algo más grave, que el consejero presidencial baje a decirles a todos los funcionarios de comunicación que retuiteen, que estén ahí, que estén pendientes, y ni siquiera eso ha tenido impacto en la popularidad del presidente. Es decir, no les ha funcionado tampoco. Es que las redes sociales son una burbuja. No es la realidad. Es imposible. Llegan a un segmento limitado de la población. Y solo para complementar lo que dijo Jessica, que prácticamente coincido en todo, creo que también hay que tener en cuenta qué hace un funcionario y para qué fue designado un funcionario. El decreto ejecutivo que nombró a Santiago Cuesta consejero de gobierno le da dos atribuciones o funciones específicas: el mejoramiento de la eficiencia y la optimización del Estado. Me encantaría a mí un ejercicio de rendición de cuentas para saber qué ha hecho dicho consejero presidencial o consejero de gobierno en esta materia. Mejorar la eficiencia y la optimización del Estado. Porque yo, por ejemplo, destaco que sí hay voluntad en ciertas dependencias de la Presidencia de la República y ciertos ministerios de sí, por ejemplo, mejorar la tramitología pública. Pero ayer, por ejemplo... Pero ahí no le he visto nunca a Santiago Cuesta. O sea, hay un comité de mejora de trámites, de optimización de trámites y demás. Y yo no sé si es que ahí va o no va el consejero. Pero ayer tuvimos en redes sociales el testimonio de un periodista que fue absolutamente crítico del periodo de gobierno anterior, hablando de que el servicio y la atención en el IES hoy es paupérrimo y que antes era muy eficiente. Y he visto un montón de gente que dice lo mismo del registro civil y del tema de la ANT para la renovación de licencias, de matrículas dietales. Entonces, ¿de qué eficiencia hablamos? Yo digo, ahí está el consejero. Sería interesante que nos cuente cómo va ese tema de eficiencia. Ahora sí vamos a materia antes de perdernos. Parlamento. Efectivamente, se ha presentado el día lunes este informe de los primeros 2 años de la Asamblea Nacional, y además ha sido una política y una dinámica distinta del legislativo, que nos tenía acostumbrados, especialmente en el último tiempo, a esa aplanadora de más de 100 respecto de 137, que llegó incluso a forzar enmiendas constitucionales y las cosas que ya los ecuatorianos conocen. Una mayoría que fue mal administrada, ¿no? Arrancó una Asamblea Nacional en mayo de 2017, con mayoría del partido de gobierno, sin quiebre, tenían mayoría. 74 legisladores, por ahí hasta 2018 fueron perdiendo 1 o 2. Tenías incluso al inicio un bloque consolidado entre Creo y Suma como segunda fuerza política, que también para 2018 se quebró. Claro. Pero ahora tú tienes a mayo de 2019 una conformación general de la Asamblea Nacional donde la primera fuerza política resulta ser la primera minoría, y es el oficialismo. Ya no hay mayorías, y eso se ha visto reflejado en la designación de las autoridades de la Asamblea, donde por primera vez desde 2009 existe la Asamblea Nacional, porque antes era Congreso, solo aclaro ese tema, tenemos un presidente y 2 vicepresidentes de distintas fuerzas políticas, un CAL integrado por distintos actores de fuerzas políticas. Así es que creo que eso sí hay que destacar, porque hay una mayor representatividad, por lo menos en el órgano de administración.
En este tiempo hay que mencionar, porque eso también fue un punto de discusión, el tema de la creación o conformación de comisiones ocasionales. ¿Cuántas en total, doctor? Bueno, provocó además, y ojo con esto, provocó además muchos problemas, llegando a discusión del Pleno. Si los asambleístas estaban en condición de abarcar, por ejemplo, una comisión ordinaria, la comisión de fiscalización y una comisión ocasional. Entonces decían, el tiempo no da, terminas yendo a la una, perdiéndote la otra o necesitando equipos de trabajo enormes con recursos de los ecuatorianos para cubrir estos frentes. De esta forma, recordemos que en el 5 de julio del 2018 se creó esta comisión multipartidista para recopilar y analizar el tema de la documentación en torno al caso Gabela. El 27 de julio de 2018 se creó una comisión especial para atender reformas, normas, temas de niñez y adolescencia. Y estas son las del último periodo, que iban además combinadas con las comisiones ordinarias, con la comisión de fiscalización y con las otras comisiones ocasionales que también estaban instaladas y discutiendo durante los primeros meses de este último año legislativo. Hechos relevantes también que son importantes. Las renuncias que se produjeron, 14 legisladores renunciaron para participar de las seccionales. No todos ganaron. 5 de ellos obtuvieron el triunfo. Los 5, 3 de ellos vinculados al Partido Social Cristiano. Los otros vinculados a otras organizaciones políticas como el alcalde de Quito, el hoy alcalde de Quito, Jorge Yunda, pero también grandes perdedores, figuras prominentes, por así decirlo, de trayectoria en la política Carlos nacional. Falqués Batallas, Luis Fernando Torres, Carlos Falqués, Montgomery Sánchez, que perdieron. Y también más nuevos, ¿no? Como Poli Ugarte. Sí, pero nuevos, además Poli con una trayectoria de nuevo de sociedad civil, de sus campañas contra el cáncer y demás, una figura conocida, muy conocida en la provincia del Guayas y Guayaquil. Destituciones en el último año, producto de este boom que hubo en el tema de los diezmos y en el tema de mal uso de dispositivos electrónicos de ingreso a la Asamblea Nacional, hizo que perdamos 3 representantes: la legisladora Ana Galarza de Creo, por Tungurahua, la legisladora Norma Vallejo de Alianza País por Pichincha y la legisladora Sofía Espín de la Revolución Ciudadana por Guayas. Algunas desafiliaciones, cambios de organización política, también con las renuncias que ocasionaron cambios en la composición de fuerzas porque renunciaban dentro de una alianza y resulta que el suplente era de otra organización política, entonces reconfiguró ese tema. Y lo más importante, más allá de los datos, digamos acá de farándula, que son los de se desafilió, renunció, ganó, perdió, entrar a lo principal. Recordemos que la Asamblea legisla y fiscaliza, y esa es la labor de nuestros representantes. A propósito de ese tema, creo que hay mucha actividad legislativa, se han presentado muchos proyectos de ley en este periodo, y hay gente que además dice públicamente: soy de los legisladores que más proyectos de ley presentó, por ejemplo el asambleísta Daniel Mendoza. Pero cuando ya entramos a lo medular y al análisis de esos proyectos de ley, a la calidad legislativa, se ríe la doctora Jara. Tenemos que más del 65, yo diría incluso más cerca del 70%, es decir, 7 de cada 10 proyectos de ley que presentan nuestros legisladores son proyectos de ley que tienen entre 1 y 10 artículos. Entonces, en la ley orgánica de ni sé qué, quite la coma y ponga 2 puntos. Presenté un proyecto de ley. O agreguemos un artículo en el cual se explique lo siguiente. O sea, de fondo nada. En cambio, apenas el 3%, es decir, 3 de cada 100 proyectos de ley que presentan nuestros legisladores son proyectos completos. Son proyectos de más de 80 artículos. ¿Y ahí quién se destaca? Ahí hay que manejar el tema con pinzas porque no solo es un tema de presentación individual, sino presentación colectiva. Proyectos de ley completos, trabajados incluso entre varios sectores legislativos. Cuando se ve que hay voluntad de legislar
tú tienes como resultado la presentación de un proyecto de ley que involucra a varios sectores y que hace propuestas concretas de normativa. El rol de la... y solo con este dato termino esta parte. Igual, la mayor cantidad de proyectos de ley que se presentan son reformas a leyes vigentes. Reforme la ley, incluso reforme la ley que hace 15 días aprobé. Y eso es lo gracioso. Y apenas 35 en este periodo son proyectos de leyes ordinarias y 55 proyectos de leyes orgánicas. Oiga, qué datos tan reveladores. Reacción de Jessica Jaramillo sobre la calidad del trabajo legislativo. Y concrete con el tema de la fiscalización también, doctora, por favor. Sí, a ver, yo quiero entrar, digamos, más bien desde el ámbito institucional. La Asamblea es un espacio, y yo creo que antes que el Ejecutivo es el espacio de mayor relevancia en el país, porque de acuerdo a los estándares de la democracia, ¿no es cierto?, la Asamblea debe ser el espacio representativo del pueblo, ¿no es cierto?, de las diferentes provincias, de los diferentes sectores. ¿Cuál es el problema quizá que hoy tenemos en la Asamblea desde su composición? Y a mí me parece que ahí habría que entrar a revisar el tema del Código de la Democracia. Por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema electoral que privilegia las grandes mayorías, y entonces las minorías se encuentran invisibilizadas. Exactamente lo mismo pasa en consejos cantonales, ¿no?, y consejos metropolitanos. Es importante entender esto porque cuando se llega a la Asamblea llegan las grandes fuerzas políticas, es decir, quienes han logrado tener los mayores caudales de votos. Muy esporádicamente llegan quienes tienen un espacio representativo pequeño, quizá en provincias es mucho más fácil, pero es muy difícil encontrar entonces una pluralidad de la sociedad ecuatoriana en esta Asamblea Nacional, que es el primer elemento de análisis. Luego, creo que el segundo elemento de análisis, y en esto yo lo he dicho públicamente, a mí me parece que nosotros tenemos un sistema de partidos políticos anulado y devastado. No hay un sistema real de partidos políticos, y esto pasa precisamente porque cuando están por el método electoral, por el mecanismo electoral, todo el mundo se sube a la camioneta del carro ganador, y cuando llega el carro ganador, llegan los asambleístas, al día siguiente dicen, chao, me voy del partido político, soy independiente. Esto en otras legislaciones, especialmente en el ámbito europeo, se denomina el transfugismo. Así es. En otras legislaciones, usted cuando llega a un escaño por el partido político y se desafilia del partido político, tiene que dejar su escaño. Y el partido entrega el escaño a su suplente, que se queda dentro del partido político. Debe ser lo ideal, ¿no? Entonces, nos falta, por ejemplo, en el tema del Código de la Democracia, reformar violencia política. Antes de eso, reformar ese transfugismo aquí lo que hace y lo que les ayuda a los independientes es en coyunturas como la del 14 de mayo, por ejemplo, cotizar muy bien su voto. Claro, ¿no? Claro. Y hay mini bloques de 7, de 5, de 8 mini bloques. Los Bin Ladens y tal. Ya, entonces, no está, digamos, mal en el juego de la democracia, pero me parece que las reglas de nuestra democracia en el ámbito de los partidos políticos no son claras. Luego, los partidos políticos están devastados. Es decir, nosotros no tenemos instituciones reales. ¿Eso se refleja en la Asamblea? Eso se refleja en la Asamblea. Entonces, por ejemplo, tienes partidos de izquierda, de centro, de derecha que terminan partidos y votando de manera completamente independiente, y conforme se evidenció este 14 de mayo, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo que es el caso de Creo. El caso de Creo terminó desgastado, con un bloque completamente diferenciado, y obviamente que fue aprovechado por estos mini bloques y estas mini composiciones de número de votos para poder negociar. Por otro lado, a mí me parece que hay que diferenciar, ¿no es cierto?, este escenario, esta asamblea que tenemos en el país, respecto precisamente de la calidad de los asambleístas, que también deviene del sistema de partido político. Es decir, mientras nosotros sigamos eligiendo como candidatos en el carro a gente de la farándula, a gente que desconoce el tema político, porque puede ser alguien que llegó de los medios o que llegó de la farándula, pero que se formó, que quiere, que le gusta, que puede entender determinadas cosas. Entonces evitamos tener gente verdaderamente ecuánime, pensante, preparada, formada para la política. Porque a diferencia de lo que sí señalaba el expresidente Correa, yo creo que es fundamental formarse para la política. La carrera política es una carrera. Entonces, en esa carrera hay que saber de administración pública, hay que saber de legislación y hay que entender los temas que están alrededor de la política.
Frente a eso, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Demandar a la Asamblea la reforma al Código de la Democracia para el fortalecimiento de partidos políticos. Nosotros hicimos junto a 2 fundaciones más, que son Usuarios Digitales y Fundación Haciendo Ecuador, un estudio rápido sobre violencia política. En las últimas elecciones, la violencia hacia mujeres en redes sociales es terrible, al punto y al nivel que ha habido candidatas que han sido expuestas en redes sociales, ha sido expuesto su cuerpo, han sido expuestos su familia, su integridad sexual. Y frente a eso, el Código de la Democracia no tiene una sola norma que sancione la violencia política. Por otro lado, en el ámbito también legislativo, creo que sí hay que diferenciar algunos legisladores que, por fuera de que nosotros pensemos distinto, tengamos otra ideología o hayan cometido errores en otros espacios, han sabido ser buenos legisladores. Yo, por ejemplo, tengo que referirme en el ámbito de la Comisión de Justicia, la dirección de Marcelo Aguiñaga, dentro de la Comisión de Justicia, que ha logrado tener ahora una reforma del Código Orgánico Integral Penal que va a ser tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero desmerecida absolutamente por su inclinación política. Claro, ojo. Pero además... Pero desmerecida por su inclinación política, doctora. Entonces ahí entramos al campo de la vendetta, de la revancha, de la bronca. Yo creo que ahí hay que valorar algunos otros asambleístas también que han hecho su trabajo. Yo, por ejemplo, tengo una buena imagen del actual presidente de la Asamblea, que es el doctor César, el ingeniero creo que es. Ingeniero César Litardo, que a mí me parece que en el caso Gabela, que lo viví de cerca, él llevó con ecuanimidad, con equilibrio la comisión, y me parece que hay que ir destacando también perfiles que son interesantes y buenos. ¿Qué otra cosa me parece importante a mí? Y además creo que hay que meter mucho debate sobre el asunto, es el asunto de familiares en el espacio político. O sea, en la provincia del Oro... Las dinastías, dices tú. O sea, en la provincia del Oro nosotros vimos cómo cayó una dinastía, por ejemplo, en esta elección, que me parece que la gente tiene que también tomar esta decisión. Pero me parece inconcebible que un asambleísta que vaya a ser candidato a una elección deje como reemplazo a su hijo. O a su esposa. Es la cosa más antidemocrática o a su esposa. que podemos encontrar. Porque solamente se ha hablado de quien dejó al hijo y nadie se ha hablado de quien dejó a la esposa. ¿Quién es el que dejó a la esposa? ¿No se ha enterado? No, doctor. Provincia de Los Ríos. Ah, ok. Yeah. Claro, no. Patricio Mendoza. Pero no se han enterado. No, y hay que poner nombre y apellido. Solo un detalle. Con eso cierro, doctor. Y con esto terminamos. Por favor. Yo discrepo con Jessica en un punto y le tiro la pelota a nosotros, a los ciudadanos comunes. Porque creo que hay una gran responsabilidad que tenemos. Y voy a salvar, y creo que el punto que mencionaba Jessica es clave. Luis Fernando Torres no dejó al hijo como suplente. Los ambateños eligieron al hijo de Luis Fernando Torres como suplente. Entonces, ¿cómo vienes tú, ciudadano, a criticar que tu hijo sea suplente si tú le elegiste? Entonces, ciudadano, actúe responsablemente y cuando vaya a rayar esa linda papeletita, percátese quiénes son sus alcaldes. Percátese quiénes van a ser sus representantes. No solo ve incluso la cabeza de lista, sino eche ojo al relleno. Y ahí coincido en un tema, en el de la reforma electoral, para analizar el tema de las listas. Y un dato relevante, porque en las asambleas, como órganos de representación de la ciudadanía, se tiene de todo. Creo que hay que mantener precisamente ese espíritu. Yo destaco e intento con mi voto premiar o sancionar a los que hacen carrera legislativa, a los que demuestran conocimiento, pero cada que discutimos de este tema en espacios de debate de foros, yo le invito a la gente a investigar el caso del payaso Tiririca en Brasil. ¿Cuál es ese caso? Un payaso analfabeto, no sabía firmar siquiera. Le tocó aprender a firmar para asumir el cargo. Fue el diputado más votado hace 2 periodos legislativos en una campaña en la que te decía, ¿quieres saber qué hace un legislador? Vota por mí, te cuento porque yo tampoco sé. O te salía diciendo, vota por Tiririca, peor no fica. O sea, peor de lo que estás no te va a ir teniendo un payaso en la asamblea. O te decía, si tú crees que hay payasos en la asamblea, vota por un payaso profesional como yo. Toda la gente decía, no puede ser un payaso analfabeto al legislativo de Brasil. Pues resulta que el payaso Tiririca fue el asambleísta que nunca faltó al legislativo de Brasil, que siempre estuvo en los debates de comisiones y del pleno, que presentó proyectos de ley, que fue reelecto al siguiente periodo con el mayor número de votos por parte de los brasileros, y que en el último periodo renunció, porque dijo que no aceptaba que sus compañeros de los asientos de al lado estén siendo procesados por corrupción.
y que él prefería ser una persona con dignidad, que no sabía leer y escribir y que había cumplido su rol, que prefería seguirse dedicado a la comedia y a ser un payaso profesional. Así es que la calidad no siempre va asociada al título. De acuerdo. Tenemos ladrones profesionales con maestría. Con maestría. Y la calidad legislativa tiene que estar asociada a la responsabilidad del votante de elegir a los mejores hombres y mujeres para que sean sus representantes en la Asamblea Nacional. La evaluación de los 2 primeros años de Lenín Moreno y de los 2 primeros años de la Asamblea Nacional con nuestros invitados, Mauricio Alarcón y Jessica Jaramillo. Gracias por el tiempo. Muy amables. Muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias.